Chinoy, experiencia que da vida. Piascledine 300, caja con 30 cápsulas. Retrasa la progresión de la OA, reduciendo el dolor y mejorando la movilidad. Hello, I'm Dr. Mark Hutchinson from the University of Illinois at Chicago, and for the next 8 minutes I want to share with you some pearls I've learned in 25 years of ACL surgery. The key here is we're going to talk about is be prepared, be thorough, be anatomic, be evidence-based, and be patient-centric. What I'm about to show you, about 20% is going to be suggestion and pearls from preoperative issues, 60% intraop, and 20% post-op. I have no particular disclosures. You're welcome to look at AAOS website for a full declaration. So let's count down. First, one pearl I would suggest to you is to visit a buddy's operating room. Take home a pearl or two. Always be active, learning, be willing and open to change. Second, uninjured knees have better outcomes than any reconstruction, which means do everything you can to try to prevent ACL injuries, including aclprevent.com and other different preoperative plans that can prevent ACL injuries. In terms of preoperatively, bottom line is we need to recognize all risk factors and associated injuries. The more we can recognize those, the better the outcomes will be. We need to do a complete history and physical every time, including things like a risk of blood clots or hemophilia. We have to do a complete physical examination every time, and so that we don't miss associated injuries. That's going to increase the risk of failure. You want to review your images very carefully, looking beyond the obvious. You want to look for avulsion, you want to look for patellar tendinosis, potentially repairable meniscus, and other significant problems. We don't want to have these. Preoperatively also, you want to choose your patients very carefully. Will they do the rehab? Generally, the success is going to be 50-50 responsibility on technique and physical therapy. You also want to be very careful to give the patient an unbiased choice regarding the graft. Are you a hamstring person, a patellar tendon person? Is repair an actual option? It certainly seems to be on the upswing. But we want to be very complete with your patient so that they make a wise decision. Intraoperatively, you want to recognize all the risk factors and associated injuries by examining every patient under anesthesia before you get started. Again, that's going to look for associated injuries. We want to identify meniscus pathology. In fact, many times it's the success of the meniscus repair and the saving of the meniscus that's going to lead to the most optimal ACL outcome. It also serves as a second strain. Intraoperatively, the key is always to reproduce anatomy. At every moment in terms of a reconstruction, think anatomy. Use all landmarks to optimize your vision. Consider
The apertures, I use a vertical tunnel that creates a rounder aperture intra-articularly that actually decreases the potential of graft failure. You want to think about the actual where the tendon is actually rubbing inside, chamfer the edges, and get a good tunnel. On the femoral side, you have to see the landmarks very carefully. You want to avoid residence ridge and make sure that you're always on the wall and not the roof. The whole key here is to reproduce it. And in doing that, that may mean using various techniques, retro-reamers, 2 incisions. All of these things can be quite helpful. In terms of other key things in terms of ACL reconstruction is optimization of your graft harvest. Clearly, the new graft, assuming that you're using autogenous tissue, will clearly affect your outcome of your procedure. Patients like small scars, so a controlled scar is helpful. When I create my BTB graft, I need to optimize the graft, both in how I prepare it, how I drill the tunnel, how I fix it. All things are very important in terms of doing that. One key with BTB is do everything you can to avoid the potential of patellar fracture. This means reducing the length of your patellar plug, avoiding using oblique cuts rather than vertical cuts, and never pounding down onto the patella and boning the patellar graft, all which help reduce that risk. Hamstrings, use anatomic landmarks to identify your position and remove all adhesions. And then check the size of your hamstring graft, because if it's too small, you have a much higher risk of failure. Pre-tensioning can be helpful. It's something I do routinely on the back table to optimize the graft that we do, and then creating the optimal fixation in terms of its which graft fixation choice that you choose to do. Aperture fixation tends to be the best. It avoids bowstringing, it avoids windshield wipering, and is a more rigid construct. Intraoperative imaging, I think, is very helpful to confirm that you like your tunnels, you like your fixation. I do it every time before I leave the operating room. I suggest all my residents do it during their board's collection period at least. Post-operatively, you want to be patient-centric. Talk to the patient, let them make decisions. There's some question whether cryotherapy has a long-term benefit, but it absolutely has a short-term benefit regarding pain control. CPM machines can improve motion at least early, but maybe not long-term. Femoral nerve blocks or pain management at the time of surgery are very helpful, but you'll have to look at the pros and cons of each choices. Femoral nerve blocks may actually lead to some quadriceps weakness, so work with your pain management people as best as possible to optimize patient comfort postoperatively. And then optimize physical therapy. What I generally do is to have every patient focus on extension, extension, extension. So I want full extension postoperatively, and then optimize their quadriceps function. This is going to be very key because it'll reduce the risk of atrophy in the postoperative period. Absolutely, communication with your physical therapist is absolutely essential. So if you did an associated ligament injury or meniscus repair that needs to slow down your repair or your rehabilitation, they need to know that. Ultimately, we need to be patient-centric in most of our approaches: communication, targeting, graft choices, and rehabilitation. So, as we kind of wind down, a very whirlwind explanation in about 7 to 8 minutes of 25 key pearls and pitfalls for ACL surgery. It really comes down to be prepared. Think about all of that preoperative planning, imaging, examination. Be thorough when you're doing it so you have an accurate diagnosis. You target all of the anatomy that's injured. And then at the time of the surgery, always be anatomic. Place the tunnels in anatomic positions, reconstruct the collagen to the same volume, and make sure you address all of the anatomy that's pathologic in the knee. Any associated injuries clearly will increase your risk of failure. And in terms of choices, be evidence-based whenever possible. And with all aspects, how you approach the patient, telling about their options and their rehabilitation, be patient-centric. So hopefully that gives you a pearl or two based off of my now 27 years of experience doing ACL surgery. Thank you very much.
Hola a todos. Es para mí un honor hablar desde Brasil. Yo soy Eduardo Steven. Estoy ubicado en la ciudad de Manaus, en el norte, en el medio de la selva amazónica en Brasil. Y me gustaría inicialmente agradecer al doctor Sergio Quintero, el presidente de FEMECOT, por la invitación, y también a los doctores Alberto Reyes de Guadalajara y doctor Roberto Leal de Monterrey. Es para mí un honor hablar con todos ustedes, colegas de México. Es un tema que para mí es importante porque hago rodillas hace 22 años, principalmente en deportistas de fútbol. Primeramente vamos a hablar del ligamento anterolateral, que Paul Segón describió en 1879 inicialmente y que está ubicado en la tibia entre la tuberosidad de Herdí y la cabeza de la fíbula, y que se va hacia arriba hasta el cóndilo femoral lateral, y está próximo del ligamento colateral lateral. Por muchos años quedó desconocido porque no teníamos la seguridad de que este ligamento realmente existía. Pero Claes y colaboradores en 2013 volvieron con la idea, principalmente por estudios con trabajos biomecánicos y anatómicos que los franceses y los europeos, los belgas, han hecho para pacientes que han tenido una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, pero aún tenían una rotación externa más grande, y esta es una técnica totalmente extraarticular que fue utilizada por muchos años, pero después de las técnicas intraarticulares quedó olvidada, y ahora vuelve con fuerza porque hacemos las dos técnicas en conjunto. Este ligamento se mira bueno en la fractura de Segón, que está ahí en la pantalla. Puede mirar tanto en los rayos X como también en la resonancia magnética. Y sabemos en estudios que las dos lesiones están en conjunto con rayos X y resonancia hasta 78,7%. O sea, es muy importante. Y aquí también en el medio de la pantalla se mira esta depresión en el cóndilo femoral lateral, que es importante porque es un signo secundario de que tuvimos una subluxación de tibia sobre el fémur. El ligamento anterolateral es biomecánicamente como un estabilizador en rotación interna de tibia en flexión de rodilla. Mismo así, aún tenemos un debate sobre cuál es realmente su papel biomecánico. Que sabemos es que en nuestro diagnóstico, en nuestro examen físico, si tenemos un pivot shift grado 3, llamamos como que explosivo aquí en Brasil, es muy claro que no es solamente el ligamento cruzado anterior, pero ahí tenemos también el ligamento anterolateral lesionado. O sea, está siempre combinado con la lesión del ligamento cruzado anterior. Bueno, aquí tenemos un trabajo brasileño que hizo una metaanálisis de muchos trabajos del mundo, y para llegar a algunas conclusiones de las mejores indicaciones
para hacermos en conjunto con la reconstrucción del cruzado anterior el ligamento anterolateral. Tenemos como que tres grupos por el trabajo. El grupo A, donde hay el pivot shift grado 3, llamado explosivo. Tenemos los pacientes o los deportistas que hacen pivot como fútbol, baloncesto, voleibol, rugby, judo, jiu-jitsu, etc. y tantos otros. O pacientes que tienen una fractura de cebón, está muy claro. En el grupo B son los pacientes que vamos a hacer una revisión de la reconstrucción, o probablemente porque ahora vamos a hacer una fijación más segura, una nueva reconstrucción. O pacientes que tienen una laxitud de rotación subjetiva, o pacientes que en el aparato radiográfico tienen llamado telos está acima de 10 milímetros. El grupo C, la lesión crónica, muchos años, o signos de depresión del cóndilo femoral lateral, como mostré, o actividad deportiva de alto nivel. Y para mí, siempre jóvenes menores de 20 años, mujeres deportistas o hiperlaxitud. Esto es importante tener en cuenta. Aquí tenemos las dos técnicas de reconstrucción del ligamento, que tiene una banda o doble banda, y la que yo hago, que es Lemaire modificado, donde tenemos una cinta de la iliotibial, de la banda iliotibial, y que se pasa por abajo del ligamento colateral lateral y se fija aún hacia más proximal y arriba con un tornillo. Aquí tenemos un caso de una deportista de fútbol brasileña que juega en la selección brasileña, y puede mirar cómo está seguro su rodilla, tanto anteroposterior como no tiene el pivot shift. El pivot shift está cero. Esta niña volvió a jugar y está de nuevo en excelente situación. Gracias nuevamente al FEMECOT por la invitación, y desde aquí de Manaus despídome. Hasta luego. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la kinesiofobia y el uso de la escala ACL-RCI en el contexto de retorno a actividad física o deporte, luego de reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Los objetivos de la charla serán definir la kinesiofobia, describir el modelo de evasión de miedo, mencionar los factores conocidos en el retorno al deporte luego de reconstrucción de cruzado anterior, y resaltar la importancia de la escala ACL-RCI en el contexto de retorno al deporte. ¿Y qué es la kinesiofobia? En 1990, descrito por Miller y colegas como un excesivo, irracional y debilitante miedo al movimiento físico por un sentimiento de vulnerabilidad a una lesión o a una nueva lesión que sea dolorosa. En 1983 se describió el modelo de evasión del miedo del cual se deriva la kinesiofobia, publicado en el mismo año en la revista británica de comportamiento terapéutico por el Dr. Lethem. Y básicamente nos describe 3 círculos concéntricos: la experiencia dolorosa arriba, el comportamiento o la reacción de la persona al miedo y la respuesta del organismo fisiológica al estímulo doloroso. En la parte central, el círculo blanco, vemos cómo sería lo que se consideraría una respuesta normal, la interacción entre los 3 círculos concéntricos. Sin embargo, existe un problema cuando se disocia la experiencia del dolor y cómo se comporta la persona a la sensación dolorosa. Y en el 2016, en la revista Pain de la International Association for the Study of Pain, se publica un modelo visual un poco más sencillo de entender,
en el cual vemos en la parte de arriba el estímulo doloroso que genera obviamente dolor. El organismo lo detecta como una amenaza ya sea de alto o bajo grado. Y existe una posibilidad en las que son una amenaza de alto grado de entrar a este círculo en el lado izquierdo que puede convertirse en un círculo vicioso cuando se disocia el comportamiento de la persona a la experiencia del dolor que no les permite salir hacia la derecha a la recuperación. ¿Y qué tiene que ver esto con la ruptura del ligamento cruzado anterior y el retorno al deporte? En el 2007, una publicación en el Clinical Sports Medicine predecía que más o menos iban a haber unas 300,000 cirugías anuales en los Estados Unidos de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con un costo estimado más o menos de 2 billones entre cirugía y rehabilitación. ¿Y qué pasa con el retorno al deporte? Pues cada vez vemos con más regularidad que atletas profesionales se lesionan el ligamento cruzado anterior y lamentablemente cortan sus carreras muy prometedoras desde un inicio por esta lesión. El grupo Moon, uno de los más importantes reportando desenlaces de rupturas del ligamento cruzado anterior, más o menos 43% de los atletas regresaban a un nivel prelesional, lo cual como estadística es muy malo, y hasta un 30% no regresaba. En el 2011, en el British Journal of Sports Medicine, la doctora Webster, de quien hablaremos más adelante como autora de la escala ACL-RCI, 82% regresó a algún tipo de deporte, pero solo 63% a nivel prelesional. Y hablando sobre atletas profesionales de las distintas ligas deportivas de los Estados Unidos, 86% en retorno en general, con el mayor porcentaje de deportistas regresando en la NHL y en la NFL con un promedio de 2 años menos de carrera y obviamente con menos juegos completos después de haber tenido la lesión. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están regresando en un porcentaje tan bajo los atletas al deporte? Y este es un problema multifactorial del cual no vamos a entrar en detalle sobre los múltiples factores que influyen en esto, sino más bien en las alteraciones psicológicas postlesionales y específicamente la kinesiofobia. Y es por esto que se desarrolló la escala ACL-RSI. En el 2008 aparece la publicación inicial en el Physical Therapy in Sport por la doctora Webster, Feller y Lambros. Y presentan una escala de 12 preguntas basadas en 3 pilares: emociones, confianza en desempeño y la evaluación de riesgo posterior. Esta es una escala que está validada tanto como contenido, constructo, imagen y traducida en múltiples idiomas, incluido el castellano en España en el 2019 por el Dr. Cugat en Barcelona. Y está en proceso una adaptación transcultural al español de Latinoamérica con el grupo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Mejor aún, tenemos esta escala de 12 preguntas en un formato reducido a 6 preguntas que mantiene su validez de imagen, de constructo y contenido. Esta es la escala que estamos en proceso de traducción y adaptación transcultural. ¿Y cómo se comporta esta escala? En el 2014, el grupo de la doctora Webster demostró que más o menos 55% de los atletas regresaban a deporte competitivo y evidenciaron que las respuestas psicológicas son modificables y deberían de ser uno de los puntos importantes a tratar en nuestro proceso de rehabilitación y de retorno al deporte. En el 2014, la revista de la Sociedad Europea de Cirugía de Rodilla en Alemania nos presenta este estudio donde encuentran que valores superiores a 51 puntos de la escala ACL-RCI a los 6 meses, con 91% de sensibilidad, predecía retorno a actividad deportiva tipo 3 según la escala de Tegner. En el 2018 se presenta esta cohorte prospectiva
de 681 pacientes a los cuales se les hacían medidas seriadas de la escala ACL-RCI, encontrando que valores iguales o mayores a 60 puntos eran predictivos de retorno al deporte a los 6 meses. Valores mayores de 80 puntos a los 2 años generalmente se asociaban con retorno a la actividad prelesional, lo cual es muy bueno. En el 2019, el grupo de la doctora Webster y del doctor Hewitt y Feller en Australia nos elevan un poco más el punto de corte del puntaje de la escala ACL-RCI, evidenciando que valores por debajo de 76 predijeron con un 90% de certeza una nueva lesión del cruzado anterior, lo cual es sumamente preocupante. Teniendo esto en cuenta, la escala ACL-RCI es un instrumento sencillo de aplicar, que tiene adecuada validez de constructo, contenido e imagen. Tiene una escala abreviada, que obviamente es más rápida, más sencilla de administrar para el clínico y para el paciente. Está en proceso la traducción de la misma y es aparentemente capaz de predecir retorno al deporte y predecir nuevas lesiones, lo cual sería sumamente importante de llegarse a confirmar con estudios posteriores. Muchas gracias por su atención. Bien. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a la FEMECOT por invitarme a participar en este primer congreso virtual de FEMECOT. El tema que a mí me corresponde son las lesiones de la esquina posterolateral. Vamos a recordar un poquito que la esquina posterolateral es el principal estabilizador de la rodilla para las fuerzas en varo, fuerzas rotacionales. Entonces, el mecanismo de lesión para esta estructura pues van a ser traumatismos generalmente de alta energía que hagan un varo forzado más rotación externa de la rodilla. Generalmente son lesiones que vienen acompañadas de otras lesiones, como ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y es una causa de cirugías fallidas en cirugías de ligamento cruzado anterior y posterior, cuando pasan desapercibidos este tipo de lesiones. Hay que recordar un poco de anatomía. Tiene 3 capas la esquina posterolateral. Nos vamos a ir de la parte más superficial a la parte más profunda, siendo la capa número 1 la fascia lata y el tendón del bíceps, posteriormente el retináculo lateral, y de parte más profunda el ligamento colateral lateral, popliteo peroneo, tendón popliteo, ligamento arcuato y la cápsula posterolateral, ¿no? El diagnóstico lo vamos a hacer clínico y mediante gabinete. Vamos a encontrar un dial test positivo a 30 grados. Hay un recurvatum de la rodilla y rotación externa excesiva. Vamos a tener cajón posterior más rotación externa y vamos a encontrar algo que le llamamos un reverse pivot shift. Entonces, el paciente con lesiones multiligamentarias de rodilla, pues vamos a encontrar igual bostezo tanto medial, lateral, dependiendo de las lesiones asociadas. Este es un paciente que trae una lesión bastante compleja del cruzado anterior, posterior, la esquina posterolateral o lateral medial. Entonces vamos a encontrar, aparte de las maniobras mencionadas, pues las maniobras para las diferentes lesiones, ¿no? El gold standard para el diagnóstico es la resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a encontrar, aquí vemos en este corte cómo hay una ausencia completa del ligamento colateral lateral. No encontramos ligamento de popliteo, el tendón popliteo, perdón. Y en todos los cortes vamos a encontrar prácticamente lo mismo, ¿no? Una ausencia de las estructuras laterales asociada a una lesión compleja del menisco lateral. Entonces, ya tenemos nuestro diagnóstico tanto clínico como por imagen. Entonces, vamos a decidir el tratamiento a realizar a nuestro paciente. Generalmente, la reconstrucción de la esquina posterolateral, como les comenté, viene asociada de otras lesiones. Y tenemos que hacer uso de injertos combinados de halo, injertos con autoinjernos. Basándonos en a lo que nos corresponde, la esquina posterolateral es una cirugía que hacemos abierta, con un halo injerto de semitendinoso, puede ser un autoinjerto de semitendinoso, ¿no? La técnica que yo utilizo en particular es la técnica isométrica, en la cual utilizamos un solo túnel para el peroné y podemos utilizar 1 o 2 túneles en la región femoral, ¿no? Esta técnica está descrita que tiene los mismos resultados satisfactorios que las técnicas anatómicas y nos disminuye el tiempo quirúrgico y es un poco más sencilla de realizar para los cirujanos que van empezando. La técnica es un abordaje en hockey, como vemos ahí
en las imágenes. Nos vamos a ir haciendo una disección plano por plano. Debemos identificar la fascia lata, debemos identificar el tendón del bíceps. Y lo primero que tenemos que hacer es referir el tendón peroneo común, ¿okay? Que lo tenemos el ciático poplito externo. Aquí ya lo referimos. Primero hicimos una incisión por debajo del tendón del bíceps, identificamos el nervio, lo referimos y procedemos a hacer la perforación del peroné. Una vez que tenemos nuestra perforación hecha, nos procedemos a realizar una incisión longitudinal en lo que es la fascia lata, identificamos el epicóndilo lateral, el sitio donde vamos a hacer la perforación femoral, procedemos a realizar la misma, ahí vemos el control por fluoroscopía, vemos el pin en fémur, que está en la posición adecuada, vemos en la parte inferior el pin en el peroné, que está en la posición que queremos, y procedemos a realizar el paso del injerto, iniciando en el peroné, y una vez que lo fijamos ahí, procedemos a realizar la fijación femoral. En esta ocasión, esta imagen, hacemos un solo túnel en fémur, ya que tenemos también, le reconstruimos el cruzado anterior, decidimos hacer únicamente un túnel y lo fijamos con una arandela, ¿okay? De forma en el punto isométrico. Y aquí vemos cómo está nuestro injerto bien fijado, paciente en flexión, extensión, con nuestro nervio completamente referido, ¿no? Procedemos a realizar el cierre, ¿okay? Capa por capa, de la fascia lata, en el sitio por encima del tendón del bíceps, también hacemos cierre. Y nuestro manejo postoperatorio va a ser el paciente 3 semanas con rodillera bloqueada en extensión, sin apoyo, 3 semanas con apoyo parcial, con muletas y rodillera hasta 90 grados. Y a partir de la 6ª semana ya lo enviamos a realizar un protocolo de rehabilitación específico con un retorno deportivo a 1 año. Nosotros hemos visto que con esta técnica tenemos resultados bastante satisfactorios. Esta es la paciente que operamos a 1 año de operada, prácticamente con un buen control y fuerza de ambas extremidades. Podemos ver ahí cómo realiza los ejercicios sin mayor problema, prácticamente sin percibir alguna diferencia entre una rodilla u otra. Y pues bueno, esto es lo que realizamos. Una técnica bastante reproducible, con resultados muy satisfactorios. Muchísimas gracias. Buenas noches, soy el doctor Felipe Martínez del Servicio de Cirugía Articular del Hospital de Ortopedia Cruz Roja, Hospital Faro del Mayab, de Mérida, Yucatán. Les voy a hablar un poco acerca de las fracturas de la espina tibial, el tratamiento artroscópico y algunos tips para facilitar esta técnica. Estas lesiones representan más o menos el 14% de las lesiones del cruzado. Últimos estudios han demostrado que es la misma frecuencia en niños y adultos. La clasificación actual es la de Myers y McKeever, donde el tratamiento, el 3 y el 4, es el que usamos, el quirúrgico. Y dentro de las patologías que vamos a operar, biomecánicamente se ha favorecido la sutura. Esta es la clasificación de Myers y McKeever, donde vemos que la 3A, 3B y 4 son las que vamos a operar y la 2 es la que aún está en controversia si operamos o hacemos tratamiento conservador. Tip número 1, es un diagnóstico difícil clínico muchas veces. No todo el tiempo la radiografía es tan clara como en este caso. Mi recomendación es que tengan una alta sospecha y si la tienen, solicitar una tomografía o una resonancia. En mi opinión, la resonancia nos va a dar más información porque muchas veces tenemos lesiones asociadas de cartílago y de menisco. Tip número 2, si estamos hablando de niños, hay que usar los instrumentos adecuados. En este caso de pequeñas articulaciones, porque estamos trabajando en espacios muy reducidos y no queremos causar daños innecesarios. Tip número 3, hay muchas técnicas, escoge una, siéntete cómodo, practícala y domínala. Todas con resultados bastante favorables, pero es importante que te sientas tranquilo y cómodo usando la técnica que escojas. Tip número 4, vas a usar varias suturas, entonces repasa y realiza la técnica mentalmente antes de hacerla. Ordena tus ideas de cómo van a ir las suturas, si puedes usar suturas de diferentes colores para que no se te estén enredando dentro de la articulación o por fuera, como puede pasar a veces en los casos de hombro. Tip número 5, es muy importante hacer un recorrido artroscópico normal.
de todos los compartimentos, ya que si nos vamos directamente con la lesión, podemos perder lesiones asociadas, como en este caso, donde tiene una pequeña lesión en el menisco lateral. Es una lesión de 2-3 milímetros que no requiere más tratamiento que una estimulación para hacer un túnel para poder favorecer la cicatrización. Pero es importante ver todo el recorrido y que no se os vaya ninguna patología asociada. Tip número 6. Es muy importante identificar el ligamento intermeniscal. Este muchas veces se queda atrapado entre el fragmento y tenemos que liberarlo. Y hay que estimular y reavivar los bordes tanto de la tibia como de la espina tibial. Es muy importante este paso, porque si estamos hablando de lesiones que tienen un poco más de tiempo, ya van a empezar un proceso de cicatrización. Aquí en el video estamos viendo cómo estamos estimulando los bordes para poder favorecer la cicatrización de ambos fragmentos. Antes lo que hacía una lazada sencilla, pasaba 2 suturas, un túnel óseo y me anudaba. Lo que pasaba es que muchas veces, seguramente a muchos de ustedes le ha pasado, esta puntita de enfrente, la puntita anterior, quedaba saltada, no reducía, no bajaba y eso podía causar algún pinzamiento. Debido a esto, cambié a esta configuración, donde es una configuración cruzada con un empase a través del ligamento y baja paralelamente hacia el túnel y una configuración cruzada para poder descender la punta del fragmento. Tip número 7, ya hablando específicamente de esta técnica que les estoy recomendando. Empezar por hacer los loops transóseos y dejarlos preparados. Usar tu guía de cruzado, pasar tu pin y pasamos a continuación un instrumento pasasuturas, ya sea de alambre o de sutura, el que más les sea conveniente, el que más tengas. Aquí vemos cómo pasamos y vamos a pasar el loop a través del túnel óseo. Repetimos el mismo paso. Aquí estamos en la zona medial, entrando por el portal medial. Dejamos preparado el loop. Volvemos a meter nuestra guía. Volvemos a meter nuestro pin. En la zona lateral. Y dejamos el loop preparado para poder trabajar. 2 loops al lado de cada del fragmento. Tip número 8. Vamos a hacer el primer pase del ligamento a través de los loops de cada lado. Entramos por el portal lateral. Pasamos el loop lateral. Pasamos el ligamento con el cachasuturas curvo en este caso, con el pasasuturas, perdón, y lo pasamos a través del loop medial y lo recuperamos en el portal medial, como vemos en el video, y lo dejamos por fuera. En este caso utilicé un PDS, pero actualmente es más fácil, utilizo suturas ultra resistentes y de diferentes colores. Segundo paso de ligamento que es anterior. Si se fijan, no estamos pasando a través del loop. Entramos igual por portal lateral, atravesamos la porción más anterior del ligamento y recuperamos la sutura en el portal medial. La recuperamos con el cachasuturas o con la grasper. Y aquí podemos ver que una sutura está dentro del loop y otra sutura está por fuera del loop. Tip número 10, lo que vamos a hacer a continuación es recuperar las suturas y cruzarlas. Entonces, vamos a pasar el cachasuturas o la grasper por el portal lateral, entramos por el loop con todo y la grasper y recuperamos la sutura libre. La jalamos hacia el portal lateral y de esta manera se cruza. Repetimos este paso a través del loop medial por el portal medial para buscar y recuperar la sutura libre y la jalamos hacia el portal medial. De esta manera obteniendo la configuración cruzada como en la imagen previa. Damos un poquito de tensión para que se vayan acomodando las suturas y vamos viendo cómo se va formando la cruz anterior. Siguiente paso. Vamos a retirar las suturas o jalar las suturas por los loops transóseos. Hay que verificar que pasen a través de los túneles, que no se rompan.
Hay que verificar artroscópicamente, aprovechando que tenemos la cámara ahí. Vemos cómo ambas suturas ya pasan hacia el túnel óseo y la recuperamos en la tibia y vemos cómo queda la configuración. Tip número 10. Muy importante, vamos a hacer las maniobras de reducción. Aquí es donde podemos acomodar las suturas de manera que estemos satisfechos con la reducción. Hay que retirar, como vemos acá, el ligamento intermeniscal para que no se interponga en el fragmento. Vamos a dar tracción a las suturas, vamos a jugar con ellas, vamos a acomodar un poco para adelante, un poco al lado, para hacer que descienda esa punta y afronte adecuadamente los fragmentos óseos. Siempre verificando que no esté el ligamento atrapado. Tip número 11 es muy importante. Una vez que tengamos más o menos nuestra reducción, vamos a sacar la cámara, vamos a amarrar las suturas a 30 grados de flexión y metemos la cámara nuevamente para verificar la tensión del ligamento, verificar que no haya un impingement cuando hagamos extensión de la rodilla, verificar que no quede el ligamento atrapado y que estemos satisfechos con la congruencia de los fragmentos. Esta es una técnica, si uno la practica, es reproducible, es barata y que tiene muy buenos resultados a largo plazo. Muchas gracias. Aquí estamos. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Tuvimos excelentes pláticas. Estamos acompañados de un panel afortunadamente internacional con profesores de Guatemala, Brasil, Estados Unidos y pues México. Me gustaría empezar algunas preguntas dirigidas. Vamos a empezar con el doctor Mark. Fue una plática muy buena donde nos remarcaste todos los puntos a considerar en la cirugía del ligamento cruzado anterior. Y algún punto que está muy en discusión ahorita es el uso de los aloinjertos. Mark, what do you think about the use of allograft? We know that the ACL surgery is very challenging for many years, and now we are using a lot of allograft in different countries. So what do you think about the use of allograft in active patients, athlete, deportists? Yeah, I actually, for that group, especially the younger group, I don't use allograft, or I try to avoid it because at least the Moon study, which somebody else quoted, showed a higher failure rate with allograft in youth. When I talk to them about risks, about the potential of risk of HIV or hepatitis, most parents won't go for that risk. But in my older population, allograft ends up being a good choice because if they have to go back to work, they feel better faster, they can return to work faster, and some of them accept the risk. Thank you, Mark. Nos comenta que el uso de los aloinjertos en el paciente deportista joven lo ha dejado prácticamente en desuso por una mayor tasa de fracaso. No sé qué opinan los panelistas. En mi caso en particular, he dejado a un lado el uso de los aloinjertos en el paciente deportista joven por la misma razón. Doctor Cristian, doctor Eduardo, ¿qué opinan? Para mí también no lo hago en deportistas jóvenes. Creo que probablemente en el futuro podremos ser, quién sabe, para el ligamento anterolateral. Pero adentro el ligamento cruzado anterior no creo, no sé. No. Vamos a ver. Yo creo que en deportistas definitivamente no es una opción a considerar, digamos, de primera elección. Sin embargo, sí hay estudios recientes que hablan de la similitud de los aloinjertos frescos, congelados, sin un procesamiento de irradiación y de lavados químicos que posiblemente tengan una tasa de fallo similar al autoinjerto. Sin embargo, pues es algo que no contamos en la mayoría de los países. En Guatemala no tenemos un banco que nos permita tener aloinjertos frescos, congelados, sin procesamiento. Entonces, la verdad es que no lo considero. Claro. Digo, aquí en México padecemos un poco lo mismo que en Guatemala con el tema de los bancos y creo que coincidimos todos ahí en el uso del
que es mejor el autoinjerto en los pacientes deportistas jóvenes. Doctor Eduardo, ¿usted cree que estamos haciendo menos plastías del ligamento lateral anterior de las que deberíamos? Y Mark, do you think we should make more LLA reconstructions that we are doing right now? Eduardo? ALL for us. I think that's we have had such good outcomes with just ACL surgery. So I think we have to be selective about which patients require the ALL. I think it's a great surgery when they're significantly rotatory unstable and there's a large lesion. I think most patients don't need it. So I wouldn't do it routinely, but I certainly would do it with somebody who has significant rotatory abnormalities. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Hago rodillas hace 22 años y después de muchos años con algunos fracasos, empecé a pensar hacer también los ALL o la reconstrucción o como quiera el Lemaire modificado. Y hace 6 años estoy haciendo. Y como tengo aquí una población específica de deportistas de fútbol femenino que trabajo, este es un público, creo que es importante hacerlo, porque son muchachas que el fútbol específicamente depende mucho de la rodilla, y las mujeres tienen una laxitud normalmente mayor. Y bueno, y también son más jóvenes porque en Brasil, creo que pasa mismo en México, diferente de Estados Unidos, el fútbol para las mujeres es una cosa más nueva. Entonces, las poblaciones de mujeres que están ahora haciendo en un número más grande son más jóvenes. Y ellas están teniendo problemas. Y nosotros también como ortopedas, porque tenemos que hacer el mejor. Los americanos tienen mujeres más viejas que hacen fútbol hace más tiempo. Nosotros no. Entonces, para nosotros es nuevo. Creo que es una población muy específica y sí, los jóvenes, porque sabemos que la posibilidad de una nueva lesión es mayor. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Y la asociación de los dos es importante, especialmente en países que hacen fútbol como su primer deporte, como nuestros países. Bien, coincido, yo creo que aquí en México igual las mujeres jóvenes están empezando a practicar deporte antes de tiempo y empezamos a ver cada vez lesiones más complejas en esta población. Yo creo y hablo por mí que en ocasiones pecamos de querernos ir solo con la artroscopía, con la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. No les queremos hacer incisiones grandes por la cosmética y nos quedamos cortos, ¿no? Coincido en que ha habido algún fracaso por allá por quedarle un poco corto y creo que es preferible que quede la rodilla un poco más estable y que tú te sientas un poco más satisfecho con la reconstrucción, ¿no? A pesar de la cicatriz. Ahora, estos pacientes todos tienen el problema del que platicó el doctor Cristian, el retorno al deportivo. Si bien nosotros nos sentimos muy cómodos con la estabilidad, tenemos una resonancia que tiene un ligamento bien integrado, el paciente subjetivamente no se siente preparado. Y ahí, ¿cómo creen que podríamos ayudarle? Cristian, ¿tú qué opinas? ¿Crees que debemos incluir todos sistemáticamente a un psicólogo deportivo para que nos ayude con nuestros pacientes? ¿O cómo podemos ayudarle al paciente para que retome esa confianza? Claro, totalmente de acuerdo. Creo que esto tiene que ser un abordaje multidisciplinario que involucre más gente que solo nuestro fisioterapista o nuestro médico del deporte. Y cada vez más vemos publicaciones recientes que nos evidencian que definitivamente el aspecto psicológico es una parte sumamente importante en el proceso de retorno al deporte y que se ha quedado muchas veces desatendido, porque como usted dice, estamos conformes con la estabilidad
subjetiva, objetiva. Estamos conformes con las pruebas de saltos, las baterías de tests de retorno al deporte, pero no le ponemos tanto énfasis al aspecto psicológico y para mí es uno de los factores determinantes en el retorno. Ok. No está el doctor Felipe para defenderse, pero hay una pregunta del público referente a si el PDS creemos que tiene la resistencia suficiente para mantener el fragmento en la espina tibial. Creo que todos hemos operado alguna espina tibial en nuestra vida y no sé si alguien de ustedes utilice PDS. Yo en lo particular prefiero lazarlo con Fiberwire, fijarlo con un botón. Dr. Mark, do you think the PDS is a good suture for the spine fractures, the eminence fracture? I probably that's not what I use. So I will use. I love what was described in the video, but I will use a fiber loop and use a meniscus root device that grabs a hold of it. Use a luggage tag fiber loop, and I put that on both sides or three sides and pull that down. It comes down very nicely and very easily. But a similar technique, just different tools. Bien. Coincido, digo, es pregunta del público, tenemos que hacerla. Igual utilizo, prefiero una sutura alambrada. ¿Algún otro comentario que quiera agregar alguien de ustedes, de su plática particular para concluir? Bueno, creo que necesitamos entender un poco más de la rotación de las rodillas, especialmente de las poblaciones con laxitud mayor, los más jóvenes y los deportistas. Es claro que, como habló, la cosmética es importante, pero como ortopedas tenemos que mejorar la función. Entonces, es un equilibrio entre las dos cosas y intentar hacer o reconstrucción o Lemmer modificado es una buena técnica y creo que todos en principio no les gustan porque tarda más la cirugía, una otra incisión y todo, pero mis fisios me han dicho, ahora está muy más fuerte, no sé, ¿qué has hecho tan diferente? Principalmente en los deportistas, que es que al volver sienten sus rodillas más fuertes, más seguras. Esta es mi opinión. Nos quedan 2 minutos. Les quiero agradecer a todos por su participación. Dr. Mark, thank you very much. Cristian, gracias. Eduardo, yo me quedo con una frase que el Dr. Mark comentó ahí en su plática. Para la hora de la cirugía de ligamento cruzado, we need to be prepared. Eso es lo importante, estar preparados. Preparados para todos, preparados para el ligamento lateral anterior, preparados para el menisco, individualizar a cada caso y be prepared. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Boa noite. Boa noite.